El sonido del agua salpicando el suelo resonaba en todo el amplio hall del edificio. Un eco que parecía amplificar cada uno de los pasos de María Ivanovna mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con caer. Sus manos temblaban mientras sujetaba con fuerza el mango de la fregona. Su única herramienta en un lugar donde las personas parecían más interesadas en deshumanizarla que en verla como a un ser humano. Nicolás Petrovich, el hombre que poseía todo. El dueño de la empresa que dominaba el mercado y que vivía en su propia torre de cristal. Entró en el hall como una tormenta. Cada uno de sus pasos resonaba como un trueno que sacudía las paredes de la oficina. Un hombre que no se detenía ante nada ni nadie. Su mirada estaba fija en el charco de agua que cubría el suelo. La misma agua que María había derramado sin querer. ¿Qué demonios has hecho?, gritó, su voz desgarrando la calma que había reinado en el lugar. Mira cómo has dejado todo. Esto es inaceptable. ¿Qué clase de profesional eres?, vociferó con rabia, sin ni siquiera detenerse a ver la cara de la mujer que había delante de él. La furia de Nicolás se desbordó sin piedad. No porque el agua hubiera inundado el suelo, sino porque se veía reflejada en ella toda la frustración de un hombre que había olvidado lo que significaba la empatía. El respeto. María Ivanovna, una mujer de 56 años. Se quedó quieta, su cuerpo pequeño y encorvado por años de trabajo sin reconocimiento. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida difícil, palideció por completo, y sus mejillas se tiñeron de un rojo profundo. Mezcla de vergüenza y humillación. No respondió, no podía, las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Su voz temblorosa y su alma, rota en 1000 pedazos. Trataba de encontrar fuerzas para reaccionar. No me importa que lleves años trabajando aquí. Eres una carga. ¿Cómo puedes ser tan inútil?, continuó Nicolás, su rostro desfigurado por la rabia. Te estoy pagando para que hagas tu trabajo y en lugar de eso, me traes problemas. No quiero verte más. Vete a casa ahora mismo y no vuelvas hasta que aprendas a hacer las cosas bien. Finalizó, empujando la carretilla con la que María estaba trabajando y arrojándola con fuerza hacia un lado. Como si fuera una molestia innecesaria. María no se movió, aunque las lágrimas, por fin, empezaron a caer, pero las palabras que había oído, las crueles palabras de su jefe, se quedaron marcadas en su mente como una cicatriz imborrable. Durante años, había sido testigo de la indiferencia de aquellos a los que servía. Pero nunca antes había sentido un dolor tan profundo, tan insoportable. El eco de su sufrimiento parecía llenar el vasto hall, pero nadie lo notaba. Los empleados, atrapados en su propia indiferencia, seguían trabajando, evitando mirar hacia donde ella se encontraba, como si su dolor no les perteneciera, como si fuera un asunto ajeno. El silencio que siguió al gritar de Nicolás fue insoportable. María intentó recoger los pedazos rotos de su dignidad mientras limpiaba el agua del suelo. Cada movimiento, un reflejo de la derrota que sentía en su interior. María había sido enfermera en su juventud. Había salvado vidas. Había luchado para que otros pudieran vivir. Y ahora, aquí estaba, limpiando el suelo de un edificio que ni siquiera la veía. Una mujer que ya no sabía si aún valía la pena o si la vida le había enseñado a desaparecer en la sombra de otros. El dolor era profundo, pero se mantenía callada, como siempre lo hacía. En su interior, una tormenta se libraba, una batalla entre la rabia y la resignación. Pero no podía dejar que ese sentimiento la invadiera por completo. No podía permitir que su sufrimiento se apoderara de ella. Lo siento, no lo quería hacer, susurró María con voz temblorosa, casi inaudible, mientras observaba el suelo empapado. Lo siento tanto, pero su disculpa fue simplemente un suspiro.
Un lamento que se ahogó en el aire y que nadie escuchó. Nicolás, sin mirarla, se dio media vuelta y se dirigió a su despacho sin ningún remordimiento, dejando atrás a la mujer que acababa de destruir. La puerta de su oficina se cerró con un fuerte golpe, como un telón que sellaba el final de una escena cruel. Pero para María, ese momento fue solo el comienzo de una nueva realidad, una en la que ya no podía ocultar la herida que acababan de abrir en su corazón. El silencio que quedó a su alrededor fue tan denso como una niebla espesa. Y la tristeza comenzó a inundar su ser. Sin embargo, algo dentro de ella no se rendía. La indignidad de lo que había experimentado la hizo más fuerte de lo que se imaginaba. Ella sabía que no podía quedarse en ese lugar, que no podía seguir viviendo bajo la opresión de esa humillación. Y mientras sus compañeros se dispersaban rápidamente por la oficina, ignorando lo sucedido, María Ivanovna apretó los dientes y recogió la carretilla con la que había sido tratada con tanta brutalidad. El camino de regreso a su oficina fue largo, pero algo dentro de ella le decía que todo cambiaría. Que la humillación que acababa de recibir no podía ser el final de su historia. Un capítulo ya estaba escrito, pero otro comenzaba. Uno en el que ella tomaría las riendas de su destino, aunque tuviera que enfrentarse a su propio dolor para lograrlo. Cuando la ambulancia llegó a la oficina, el ambiente era completamente diferente al que había sido hace unas horas. Ya no había risas ni charlas despreocupadas entre los empleados, y la atmósfera densa parecía colapsar sobre cada uno de ellos. Nadie se atrevió a acercarse a María Ivanovna, que seguía con las manos temblorosas, aún con la presión de lo ocurrido en su pecho. Había salvado la vida de Nicolás Petrovich, su superior, el hombre que la había humillado sin piedad. Pero la sensación de lo que había pasado se arrastraba como un peso insoportable. El eco de la palabra, gracias, que no fue pronunciada por el jefe de la empresa resonaba en su cabeza. Lo que había hecho por él, lo que había arriesgado, lo que había soportado, era ahora solo un acto de valía para la comunidad médica, un gesto que le había permitido salvarle la vida. Pero no cambiaba el hecho de que Nicolás Petrovich seguía siendo el hombre que la había destruido emocionalmente. La satisfacción de haberlo rescatado de la muerte no mitigaba el dolor que ella sentía. La gente, de alguna manera, no había comprendido lo que eso significaba para ella, ni lo que había sucedido dentro de ella misma cuando los segundos de angustia se hicieron eternos. ¿Estás bien, María Ivanovna? La voz de Vika, la joven secretaria, interrumpió sus pensamientos, trayéndola de vuelta al presente. María Ivanovna la miró, sorprendida por la compasión que se reflejaba en los ojos de la joven. Sí, estoy bien, respondió con una sonrisa débil. Pero Vika vio claramente el dolor oculto detrás de esos ojos apagados. Nadie se acercó mucho más a ella. Nadie más que Vika que, aún tímida, no sabía qué decir. La noticia de lo sucedido pronto se esparció entre los empleados de la oficina, pero nadie hizo preguntas. Nadie osó acercarse a María Ivanovna después de lo ocurrido. Sabían que se había jugado la vida para salvar a Nicolás Petrovich, pero aún existía un abismo entre los trabajadores y la alta dirección. El trato hacia ella nunca cambiaría, aunque hubiera salvado a su jefe. A fin de cuentas, para ellos, ella seguía siendo solo la limpiadora. Esa misma tarde, cuando el jefe fue llevado al hospital, todo el personal recibió un mensaje breve y directo. Como era costumbre con Nicolás Petrovich, el director está en manos de los médicos. Los informes sobre el trabajo seguirán según lo planeado. No hay más comentarios. Nadie mencionó a María Ivanovna. Nadie mencionó su heroísmo, como si su intervención no hubiera importado en absoluto.
como si la persona que había salvado la vida de su jefe hubiera sido invisible. La indiferencia hacia ella se convirtió en una segunda herida. Una más profunda que cualquier otra cosa que había vivido antes. Días después, Nicolás Petrovich seguía en coma inducido. Los médicos le dieron pocos días de vida si no se producía una recuperación rápida. María Ivanovna, quien había tenido que vivir con el peso de la humillación, también se enfrentaba ahora a su propio conflicto interno. Había salvado la vida de un hombre que la había menospreciado, pero ¿realmente merecía él vivir después de todo lo que había hecho? ¿Valía la pena arriesgar su vida por alguien que no veía a los demás más que como piezas en un tablero de ajedrez? A lo largo de esos días, mientras Nicolás Petrovich se debatía entre la vida y la muerte, algo en el interior de María Ivanovna comenzó a cambiar. La fuerte mujer que había sido capaz de superar tantas adversidades, ahora se encontraba mirando a su reflejo en el espejo con una mirada diferente. Ya no se reconocía, la que alguna vez había sido enfermera, una mujer que salvaba vidas. Ahora se sentía atrapada en un ciclo de dolor y humillación. Sin embargo, la vida, irónicamente, le había dado otra oportunidad. Estaba luchando por la vida de una persona que no le había dado ni un atisbo de dignidad. Poco después de la noticia de la recuperación de Nicolás Petrovich, la llamada que nadie esperaba llegó. Él, con su cara pálida y su mirada perdida, apareció en la oficina. Nadie supo cómo reaccionar. Pero el hombre que entró ya no era el mismo. Su paso era más lento. Su mirada más cansada. Cuando se encontró con María Ivanovna en el hall, un silencio pesado se apoderó de ellos. Él había salido de una de las experiencias más cercanas a la muerte. Y María Ivanovna estaba frente a él. De nuevo la mujer que lo había salvado. María Ivanovna, comenzó Nicolás, su voz baja y casi rota. No sé ni por dónde empezar. Se detuvo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. María Ivanovna lo miró, sin saber qué esperar. Iba a seguir viéndola como la sirvienta invisible que siempre fue o ahora. Después de haberle salvado la vida, ¿podría verla de otra manera? Iba a hacer justicia con ella, de alguna forma, pero las palabras que siguieron fueron un profundo eco de arrepentimiento. Lo que hice no tiene perdón. Te traté como si no fueras nada. Pero en realidad tú eres la que me dio la vida nuevamente. Y nunca podría agradecerte lo suficiente. He cometido tantos errores que ni siquiera sé si tengo derecho a pedir perdón. Dijo él, su tono reflejando algo más que miedo, reflejaba humildad. Algo completamente ajeno a la arrogancia que había mostrado anteriormente. María Ivanovna lo miró en silencio. La incomodidad entre ellos crecía. Pero algo dentro de ella sabía que las palabras de Nicolás no eran vacías. Durante los días que estuvo en la cama, él había tenido que enfrentarse a su propia fragilidad, a su propia mortalidad. Había aprendido, de alguna manera, lo que se sentía estar del otro lado, lo que era depender de alguien más. Usted no necesita pedir perdón, respondió María Ivanovna, su voz temblorosa. Lo que hice, lo hice por la vida. Eso es lo que realmente importa. La respuesta de María Ivanovna fue breve, pero significativa. En ese momento, ella no esperaba más que la sencillez de su acto de salvación. Sin embargo, lo que él hizo a continuación dejó claro que había un cambio real en él. Nadie me ha mostrado tanta humanidad como tú. Quiero hacer algo por ti. Algo que demuestre lo que realmente vales. Dijo él con determinación. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que se te reconozca. No solo como una empleada, sino como alguien que merece ser vista, respetada y valorada. Y así, poco a poco, la figura de María Ivanovna comenzó a cambiar en la empresa.
Su nombre ya no estaba asociado solo con la escoba y el trapo, sino con algo mucho más grande. Un símbolo de la redención. De la verdadera humanidad. Nicolás Petrovich, con el tiempo, cumplió su promesa. Introdujo en la empresa nuevos valores, donde la dignidad de cada uno de sus empleados, sin importar su rol, se convirtió en la piedra angular de la cultura corporativa. A pesar de la profundidad del dolor que ambos habían vivido, algo en la vida de María Ivanovna había cambiado para siempre. A partir de ese momento, el respeto que había buscado durante tantos años por fin estaba en sus manos. Pero más allá de todo, lo que ella había aprendido era más grande que el simple reconocimiento. Había salvado una vida, sí, pero también había salvado la suya, aprendiendo a nunca más permitir que su humanidad fuera pisoteada. La transformación de Nicolás Petrovich, aunque notable, no fue un proceso sencillo ni inmediato. Durante los días siguientes a su recuperación, todo lo que había conocido sobre el poder, el control y la superioridad se desmoronó ante él. Estaba sumido en una profunda reflexión sobre su vida, sobre el daño irreparable que había causado a aquellos que pensaba que nunca importarían. Sus encuentros con los demás ya no eran los mismos. La gente lo miraba diferente. No con la admiración automática de antes, sino con una mezcla de respeto cauteloso y, a veces, incluso de compasión. Cada vez que pasaba cerca de la oficina de María Ivanovna, sentía una oleada de vergüenza. Recordaba cómo la había tratado, cómo su voz había resonado en los pasillos como una condena. La había despojado de su dignidad con la misma facilidad con la que había lanzado un grito de furia. Pero ella, María Ivanovna, había sido la única que no le mostró miedo. Había tenido la fuerza para enfrentarse a él en su momento más vulnerable. Cuando su vida pendía de un hilo, María Ivanovna no esperaba nada de él. Y eso la hacía aún más fuerte. Después de su acto heroico, su vida en la oficina no había cambiado. Al menos no como ella hubiera esperado. Nadie la miraba diferente. Nadie se acercaba a ella con una sonrisa sincera o un agradecimiento. Pero ella había aprendido a vivir con esa indiferencia. Ya no esperaba nada más. Lo que había hecho por Nicolás Petrovich había sido por la vida misma. No por reconocimiento. Había días en que se encontraba mirando por la ventana de su modesta oficina, con la vista perdida en el ajetreo de la ciudad. Recordaba aquellos tiempos en que era enfermera, cuando sus manos sanaban a los demás y sus ojos veían vidas florecer. No vidas rotas como la suya. A menudo se preguntaba si algún día encontraría la paz consigo misma. Si alguna vez podría perdonarse por las decisiones que había tomado en su vida. O si, simplemente, aprendería a aceptar que, a pesar de todo, había hecho lo correcto, a pesar de la indiferencia de los demás. Algo había cambiado en su interior. La pequeña chispa de esperanza que había nacido en ella desde el día del incidente comenzó a crecer lentamente. No le importaba tanto si la gente la reconocía o no. Lo que realmente importaba era la satisfacción interna de saber que había hecho lo correcto. Que había tomado la decisión correcta al salvar una vida, sin importar el coste personal. Esa tarde, cuando las luces del edificio comenzaban a apagarse y la oficina se vaciaba lentamente, Nicolás Petrovich se acercó a su despacho. Había estado evitando enfrentarse a ella, temeroso de cómo lo recibiría. Pero algo dentro de él lo impulsaba a hablarle. No podía seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Como si su existencia se redujera a cifras en un balance. A acuerdos financieros y negociaciones de negocios. María Ivanovna estaba en su oficina, recogiendo los últimos papeles del día. Sus movimientos eran suaves y casi automáticos, como si estuviera acostumbrada a hacer todo en silencio, sin ser vista.
Cuando la puerta de su oficina se abrió, se giró lentamente. Nicolás Petrovich la miró desde el umbral, indeciso por un momento, pero luego entró, dando el paso hacia lo desconocido. María Ivanovna, comenzó él, con la voz un poco quebrada, algo que ella no esperaba de un hombre tan acostumbrado a hablar con firmeza. Quiero hablar contigo, si me permites. María Ivanovna lo miró en silencio. No había odio en sus ojos, solo una calma distante. Era evidente que había aprendido a no esperar nada de él, ni de nadie, pero su actitud no era de rechazo. En sus ojos se reflejaba la madurez que había ganado al enfrentarse a las adversidades de su vida. Sé que no hay palabras que puedan borrar lo que hice, continuó Nicolás Petrovich, su tono más suave que de costumbre. Sé que nunca podré devolver lo que te quité con mis acciones. Pero también sé que, de alguna manera, te debo la vida, y esa deuda, María Ivanovna, es algo que nunca podré pagar completamente. María Ivanovna no dijo nada, pero sus ojos se suavizaron ligeramente. Nicolás Petrovich respiró hondo antes de continuar, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Quiero que sepas que lo que hiciste por mí no ha sido olvidado. Si alguna vez te hice sentir que no valías nada, te pido perdón. Te pido perdón de corazón. No sé si alguna vez podré ganarme tu respeto, pero me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para cambiar. Para ser una mejor persona. No solo para ti, sino para todos. El silencio en la habitación fue profundo, casi insoportable, pero no de una forma desagradable. María Ivanovna permaneció de pie frente a él, observando cada palabra, cada gesto. En su interior, luchaba con las emociones que no podía controlar. Nunca había esperado un perdón de Nicolás Petrovich. La vida, con todas sus heridas, le había enseñado a no esperar nada de nadie. Pero la sinceridad en sus palabras tocó algo dentro de ella. Un destello de esperanza. Una llama que había estado apagada. Comenzó a resurgir. Lo que hiciste, no lo hice por ti. Nicolás Petrovich, dijo finalmente María Ivanovna, con la voz firme, aunque suave, lo hice porque salvar una vida es lo correcto. Porque todos merecen una oportunidad. Incluso tú. Pero eso no cambia lo que hiciste. No cambia el daño que causaste. Y no cambia el hecho de que todavía tienes un largo camino por recorrer para redimirte. No espero nada de ti. Pero espero que aprendas a ser mejor. Sus palabras eran duras, pero justas. Nicolás Petrovich las escuchó con humildad, sabiendo que ella tenía razón. No se merecía el perdón. No se merecía nada. Pero en ese momento, sintió algo que nunca había experimentado antes. Un deseo genuino de ser una mejor persona. Lo sé, murmuró él, y sé que tengo que ganármelo. Paso a paso. Gracias por darme la oportunidad de intentarlo. María Ivanovna lo miró por un largo momento. Y luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta para terminar su trabajo. Nicolás Petrovich permaneció allí, observando cómo la mujer que había salvado su vida regresaba a su tarea. Con la misma dignidad, con la misma calma, sin esperar más que el reconocimiento que ella sabía que nunca llegaría. Pero algo había cambiado en él. Algo profundo, y aunque no podía redimir todo lo que había hecho, la semilla de la autocomprensión había sido sembrada. Sabía que su viaje hacia la verdadera redención apenas comenzaba. Y así, día tras día, la dinámica en la oficina fue cambiando. Nicolás Petrovich empezó a tratar a todos con más respeto. Ya no se trataba de poder, ni de dinero, ni de controlar a los demás. Lo que había aprendido en su propia caída era que el verdadero poder residía en la humildad y en la empatía. Y mientras él se esforzaba por ser mejor, María Ivanovna continuaba su vida, sabiendo que el valor de una persona no se mide por lo que hace para los demás,
sino por lo que hace por sí misma. La vida, con su implacable giro, había llevado a ambos a un punto de inflexión. Uno había caído y el otro lo había levantado. Pero al final, ambos habían aprendido una valiosa lección. La verdadera grandeza no está en los logros, sino en el respeto y la humanidad que se muestra hacia los demás. El cambio en Nicolás Petrovich fue, sin duda, palpable, en los días siguientes a su conversación con María Ivanovna. La atmósfera en la oficina comenzó a experimentar una transformación que pocos habían anticipado. Los empleados, quienes siempre habían vivido bajo la sombra de su impaciencia y carácter dominante, empezaron a notar la diferencia. El hombre que antes imponía su voluntad a través de gritos y amenazas ahora hablaba con calma, con una consideración que antes les parecía ajena. Los cambios fueron lentos, pero notables. Sin embargo, para María Ivanovna, el peso de la situación seguía siendo profundo. Aunque había aceptado el perdón de Nicolás Petrovich, algo en su interior se mantenía intacto. Lo que ella había vivido durante tantos años de humillaciones y desdén no desaparecía de un día para otro. Aunque el hombre que había sido su verdugo intentara enmendar sus errores, la herida que había dejado su maltrato era tan profunda como las cicatrices que el tiempo había grabado en su alma. La amabilidad de Nicolás Petrovich no cambiaba lo que había hecho, ni el sufrimiento que ella había experimentado. María Ivanovna seguía siendo la mujer de la escoba y el trapeador, la que nunca tenía un lugar en las conversaciones importantes, aunque sus compañeros de trabajo comenzaban a mostrarle una mayor cortesía. El reconocimiento real que ella merecía parecía tan lejano como siempre, aun cuando Nicolás Petrovich se acercaba a ella con una sonrisa más amable. A veces incluso con una palabra de agradecimiento. María Ivanovna sentía la distancia de los años de desprecio. Sentía que, aunque él había cambiado, el mundo a su alrededor seguía siendo el mismo. Esa tarde, mientras las luces de la oficina se apagaban y la mayoría de los empleados se dispersaban a sus hogares, María Ivanovna decidió quedarse un poco más. A pesar de su cansancio, aún sentía que no había terminado con su jornada. Aunque el resto de la oficina ya había quedado vacía, ella no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. En la soledad de su espacio, el silencio era pesado, y con cada movimiento que hacía, se sentía más alejada de la vida que había conocido. Mientras organizaba sus cosas, la puerta de su oficina se abrió lentamente. Nicolás Petrovich apareció en el umbral. Y por un momento, María Ivanovna sintió una ligera sacudida en su pecho. Había algo en la presencia de él, algo en la forma en que se acercaba, que aún la hacía dudar. Los recuerdos de su humillación pasada estaban frescos en su mente, y el dolor que había sentido no desaparecía con la simple bondad de un gesto. Sin embargo, la mirada que él llevaba ahora era diferente. Ya no estaba lleno de arrogancia. Había algo en su rostro que le transmitía una vulnerabilidad que ella no había visto antes. María Ivanovna, comenzó él, su voz suave, como si hubiera medido cada palabra. Sé que aún no he hecho lo suficiente. Que lo que te hice es algo que no puede solucionarse de un día para otro. Pero quiero seguir intentando hacer las cosas bien. No solo contigo, sino con todos. María Ivanovna se detuvo y lo miró sin responder de inmediato. Había algo en él que parecía genuino. Pero el escepticismo seguía presente en su corazón. A lo largo de los años, había aprendido a desconfiar de las palabras vacías, de las promesas que nunca se cumplían. ¿Era este cambio real o solo un intento por cubrir la vergüenza que sentía? Sé que no esperas nada de mí, continuó Nicolás, pero espero que me dejes demostrarte que estoy comprometido con cambiar. No quiero ser el hombre que fui, el que te hizo sentir como si no fueras nada.
El silencio entre ellos se alargó, cargado de una tensión palpable. María Ivanovna no podía dejar de pensar en lo que había vivido. En la forma en que sus sueños se habían desmoronado bajo el peso de las palabras crueles de Nicolás Petrovich. Había sido la mujer invisible en ese edificio, la que solo existía para limpiar lo que otros dejaban atrás. Pero ahora, frente a ella, estaba el hombre que, en su momento de mayor vulnerabilidad, la había visto no como la sirvienta, sino como la salvadora. ¿Cómo podía reconciliar estas dos versiones de él? Lo que hiciste por mí no se puede devolver con palabras, dijo Nicolás, avanzando lentamente hacia ella. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para que recibas el reconocimiento que te mereces. María Ivanovna sintió un nudo en el estómago. Había esperado tanto tiempo por palabras como esas. Pero en su interior se sentía dividida. Había vivido tantas injusticias, tantas humillaciones, que no sabía si podía creer en este cambio. Pero algo en él le decía que, tal vez, estaba siendo sincero. Eso no cambia lo que sucedió, respondió ella finalmente, su voz firme aunque aún temblorosa. Lo que hiciste no puede borrarse. Pero al menos ahora, estás viendo la realidad. Y eso, de alguna manera, es un inicio. Nicolás Petrovich asintió, sin palabras. Había algo en la manera en que ella hablaba que le hacía entender que la redención no se podía alcanzar de inmediato. No se podía deshacer el daño causado. Pero quizás, solo quizás, podía hacer algo más por ella. Algo que fuera más allá de palabras vacías. Voy a hablar con los demás, dijo Nicolás finalmente. Voy a asegurarme de que se te reconozca como lo que eres. Una mujer valiosa, no solo por lo que hiciste, sino por todo lo que eres. Y lo haré porque tú lo mereces. María Ivanovna no dijo nada más. No esperaba nada. Había aprendido a no esperar nada de nadie. Pero algo en su interior, algo pequeño, empezó a despertar. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, después de tanto tiempo, podía haber una oportunidad para ella, aunque no la estuviera buscando. Los días siguientes fueron un verdadero cambio para todos en la oficina. Nicolás Petrovich no solo cumplió su promesa, sino que empezó a tratar a cada uno de los empleados con el respeto que antes les negaba. No solo se limitó a reconocer a María Ivanovna, sino que comenzó a involucrar a todos en las decisiones de la empresa. Introdujo nuevas políticas de bienestar laboral. Promovió el respeto entre todos y, lo más importante, promovió la formación y el desarrollo de sus empleados sin importar su rango. María Ivanovna fue reconocida no solo por sus compañeros, sino también por la dirección. En una reunión formal, por su heroísmo y dedicación, fue ascendida, no solo en su puesto, sino también en su propio corazón. El respeto que había buscado durante tantos años ahora le pertenecía. Y aunque los ecos del pasado seguían resonando en su mente, ahora ella los escuchaba con una nueva perspectiva. Una que no se basaba en el dolor, sino en la fortaleza que había forjado. Pero la mayor transformación fue la que ocurrió dentro de Nicolás Petrovich. Aprendió que el poder no se encuentra en el control, sino en la humildad, que el verdadero liderazgo se basa en escuchar, en reconocer los errores y, sobre todo, en valorar a cada persona por lo que realmente es, no por lo que representa. María Ivanovna nunca buscó venganza. No buscó nada, más allá de la paz consigo misma. De alguna manera, había encontrado algo más grande. El reconocimiento de su propia valía. La transformación de Nicolás Petrovich fue más profunda de lo que cualquiera podría haber anticipado. A medida que los días pasaban, su comportamiento se hacía más reflexivo, más consciente. Ya no era el hombre que imponía su voluntad con gritos y órdenes.
Ahora caminaba por los pasillos con una postura más humilde. Su mirada menos arrogante. Y su manera de dirigirse a los demás, aunque aún firme, estaba impregnada de un respeto genuino. Había aprendido a escuchar, a valorar a las personas. No por lo que hacían, sino por lo que eran. La gente de la oficina empezó a notar este cambio. Los empleados, al principio cautelosos, comenzaron a sentir que el ambiente laboral había dado un giro inesperado. Ya no había esa tensión en el aire. Esa constante sensación de miedo que había acompañado a cada uno de ellos durante años. Incluso las reuniones que antes eran tensas y llenas de presiones, ahora se llenaban de un aire más relajado. Aunque profesional, María Ivanovna, sin embargo, seguía observando todo con una mezcla de escepticismo y esperanza. Había aprendido a no esperar nada de nadie. Y mucho menos de Nicolás Petrovich. Las heridas que le había causado su desprecio y su indiferencia no podían borrarse con un par de gestos amables. Aún así, algo en su interior no podía evitar sentirse conmovida por el cambio en él. A veces lo veía caminar por los pasillos. Ahora acompañado de un equipo que lo respetaba y que parecía estar dispuesto a seguirlo. Algo había cambiado en él. Eso era innegable, pero ¿realmente había cambiado lo suficiente? Esa noche, después de un largo día de trabajo, María Ivanovna se quedó en la oficina más tiempo de lo habitual. Era una de esas noches en las que el silencio del edificio se hacía casi insoportable. Cuando las luces parpadeaban en los pasillos vacíos y el aire frío de la noche se colaba por las rendijas. Estaba cansada. Agotada por un día largo de trabajo. Pero se sentía extrañamente tranquila. Como si todo lo que había sucedido hasta ahora hubiera sido parte de un proceso que, aunque doloroso, la había llevado a este momento de calma interna. Mientras organizaba algunos papeles, la puerta de su oficina se abrió con suavidad. Nicolás Petrovich apareció en el umbral. Con su expresión usualmente seria, pero con una mirada más suave, más accesible. María Ivanovna lo miró de reojo, sintiendo una pequeña presión en el pecho. No era miedo, sino una sensación de incertidumbre que se había instalado en ella desde aquel primer encuentro en el que había salvado su vida. María Ivanovna, comenzó él, con voz baja, casi reverente. ¿Podemos hablar? María Ivanovna asintió sin decir una palabra, dejándole paso. Había algo en la forma en que Nicolás se acercaba, en su mirada que ya no desprendía aquella frialdad, que la hacía sentir una extraña mezcla de emociones. Nunca había esperado este tipo de conversación de él. No después de todo lo que había sucedido. Sé que probablemente te resulte difícil creerlo, continuó Nicolás, deteniéndose frente a ella, pero me siento culpable, no solo por lo que te hice, sino por cómo he tratado a todos en mi vida. He sido un hombre de negocios. Un hombre que siempre ha exigido lo máximo de los demás. Pero nunca ha dado nada a cambio. He estado tan enfocado en mi propio poder que nunca me di cuenta de las vidas que tocaba. De las personas que dejaba atrás. María Ivanovna lo observó. Su rostro sereno pero su mente corriendo en mil direcciones. ¿Era este el hombre que había gritado y humillado a sus empleados sin piedad? El hombre que la había destruido con palabras crueles. ¿Y que ahora estaba pidiendo perdón? Algo en su interior le decía que Nicolás estaba siendo sincero. Pero, a la vez, no podía evitar el escepticismo que la había acompañado durante tantos años. Las promesas vacías no tenían valor para ella. Sé que no merezco tu perdón. Siguió él, sus palabras vacilantes, pero con una honestidad palpable. Y sé que no puedo borrar lo que hice. Pero quiero hacer algo por ti. Algo que demuestre que, aunque no pueda cambiar el pasado, puedo hacer algo para que sepas lo importante que eres. María Ivanovna frunció el ceño.
sintiendo cómo sus emociones luchaban entre sí. No esperaba nada de él. Pero había algo en su voz que la hacía dudar. No era una duda negativa, sino una duda de esperanza. Algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Y qué es lo que quieres hacer?, preguntó finalmente, su voz suave pero con una firmeza que hacía eco en el silencio de la habitación. Nicolás se acercó un paso más y la miró directamente a los ojos. Quiero que sepas que tu trabajo no solo es valioso, sino esencial. He hablado con los directores y les he explicado todo lo que hiciste por mí. Todo lo que significas para esta empresa. No solo por tu sacrificio, sino por tu dedicación. Tú, más que nadie, mereces reconocimiento, respeto. Así que he decidido que te haré una propuesta. Quiero ofrecerte un puesto de mayor responsabilidad. No será solo un ascenso. Será un cambio en la forma en que te perciben los demás. Las palabras de Nicolás Petrovich flotaron en el aire. Pesadas, casi mágicas. María Ivanovna se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Nunca había pensado en un ascenso. Nunca había aspirado a más que ser reconocida como alguien que, al menos, merecía respeto. Pero lo que él le ofrecía era algo mucho más grande. La oportunidad de dejar atrás la invisibilidad. La oportunidad de tomar las riendas de su destino. Algo que nunca había tenido. ¿Por qué? Fue todo lo que logró decir. Su voz temblorosa por la sorpresa y la confusión. Porque ahora lo veo todo de otra manera, dijo Nicolás, con una sinceridad que parecía haber calado en lo más profundo de su ser. Nunca entendí lo que significaba el verdadero liderazgo. Siempre creí que el poder lo era todo, que la superioridad lo definía todo. Pero tú me has mostrado que la verdadera grandeza no se mide por el poder ni por las riquezas. Se mide por lo que haces por los demás, por cómo los tratas, por cómo te enfrentas a tus propios errores. Tú lo hiciste, y quiero que sepas que valoro más eso que cualquier otro logro. María Ivanovna se quedó mirando fijamente a Nicolás, sintiendo cómo una corriente de emociones la envolvía. No sabía si podía confiar en este cambio. No sabía si sus palabras eran el reflejo de una nueva personalidad o simplemente un intento de redimir algo que él sabía que no podía recuperar. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le decía que esta vez era diferente. Lo pensaré, dijo ella finalmente, su voz firme y clara. Nicolás asintió, comprendiendo su respuesta. No tienes que tomar una decisión ahora. Quiero que lo pienses bien. Pero quiero que sepas que te estoy ofreciendo esto porque lo mereces. Y también porque, si alguna vez alguien me enseñó lo que significa ser humano, esa persona eres tú. Las palabras colgaron en el aire como una promesa no pronunciada. Nicolás Petrovich se giró para irse. Pero antes de salir de la oficina, se detuvo por un momento y miró a María Ivanovna. Ella lo miró a los ojos. Y en ese breve instante, ambos supieron que, a pesar de todo lo que había sucedido, algo había cambiado. La vida, con sus giros inesperados, los había llevado a este punto. Y quizás, solo quizás, sería el comienzo de algo nuevo para ambos. Mientras él salía por la puerta, María Ivanovna se quedó allí, en la quietud de su oficina, con un sentimiento extraño en su corazón. Quizás aún quedaba esperanza para todos los que alguna vez se sintieron olvidados. Invisibles, como ella lo había estado. Quizás, por fin, había llegado su momento.